En Shenzhen, China, el 100% de los buses urbanos ya son eléctricos. No el 50, no el 70, el 100. Eso ocurrió en 2017. Han pasado más de 7 años desde que una ciudad de 12 millones de personas eliminó completamente el motor de combustión de su transporte público. Y la mayoría del mundo todavía habla del transporte eléctrico como si fuera algo que está por venir. No está por venir, ya llegó. Lo que estás a punto de ver es hasta dónde llegó sin que te avisaran. Te pido que te suscribas y actives el botón para ayudarnos a llegar a 1000 suscriptores y así poder traerte cada vez más contenido relevante y para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevos vídeos. Hay una distorsión curiosa en la manera en que la gente percibe las transformaciones tecnológicas mientras están ocurriendo. Cuando el cambio ya empezó, pero todavía no es universal, el cerebro tiende a clasificarlo como evento futuro, aunque ya sea un hecho presente en muchos lugares. Eso pasa con el transporte eléctrico, hoy de manera casi perfecta. La transformación es real, masiva y documentada, pero como el vecino todavía maneja un auto de gasolina y la gasolinera de la esquina sigue abierta, se siente lejana. Los números cuentan otra historia. En 2023 se vendieron en el mundo más de 13 millones de vehículos eléctricos. No unidades producidas, no prototipos presentados en salones de automóviles. Vehículos vendidos a personas reales que los usan todos los días. Eso representa aproximadamente el 18% de todas las ventas de autos nuevos globales ese año. 1 de cada 6 autos vendidos en el mundo fue eléctrico. En algunos mercados la proporción es mucho mayor. En Noruega, más del 90% de los autos nuevos vendidos son eléctricos. En China, casi el 35%. Esos números no describen una tecnología emergente en fase experimental. Describen un mercado en plena escala masiva. La diferencia importa porque cambia completamente las preguntas relevantes. Ya no corresponde preguntarse si el auto eléctrico va a funcionar o si la gente lo va a adoptar. Eso ya está respondido con datos. Las preguntas que corresponden ahora son otras. ¿A qué velocidad va a ocurrir en cada mercado específico? ¿Qué barreras concretas lo frenan en cada contexto? ¿Y qué significa esto en términos prácticos para quien tiene que tomar decisiones de movilidad en los próximos años? La velocidad del cambio es lo que más sorprende cuando se mira la curva completa. Las ventas globales de vehículos eléctricos se duplicaron entre 2020 y 2022 y volvieron a crecer de manera sustancial en 2023. Eso no es crecimiento lineal. Es una curva exponencial en su fase de aceleración. El tramo donde los cambios tecnológicos dejan de ser noticias de especialistas y empiezan a ser realidad cotidiana para millones de personas simultáneamente. Lo que impulsó esa aceleración no fue un solo factor, sino una convergencia de varios al mismo tiempo. El precio de las baterías cayó más del 90% en la última década y media. Los fabricantes de autos tradicionales comprometieron inversiones masivas en plataformas eléctricas que no tienen vuelta atrás. Los gobiernos de los principales mercados establecieron fechas límite para la venta de autos de combustión nuevos, y los consumidores que probaron vehículos eléctricos empezaron a recomendarlos con un entusiasmo que ninguna campaña publicitaria compra, el de la experiencia propia que superó expectativas. Todo eso junto creó condiciones que los economistas describen como un punto de inflexión, ese momento en la curva de adopción de una tecnología donde el crecimiento deja de depender de los adoptadores tempranos entusiastas y empieza a depender de la lógica económica y práctica que convence a la mayoría. Cuando ese punto se cruza, la pregunta deja de ser si la tecnología va a ganar. La pregunta pasa a ser ¿cuánto tiempo tarda en volverse dominante? El transporte eléctrico cruzó ese punto, no en todos los mercados al mismo tiempo ni con la misma intensidad, pero la dirección ya no está en discusión real entre quienes siguen los datos con atención. Lo que está en discusión son los tiempos, las condiciones y quién queda rezagado en el proceso. Shenzhen fue la primera ciudad grande en electrificar completamente su flota de buses urbanos, pero no fue la única en moverse rápido.
Lo que ocurrió en esa ciudad a partir de 2017 se convirtió en un caso de estudio que muchas otras ciudades analizaron con atención para entender qué funcionó, qué costó más de lo previsto y qué sorpresas deparó el proceso. Lo que funcionó de manera contundente fue el costo operativo. Los buses eléctricos cuestan más al comprarse, pero el gasto en combustible y mantenimiento es tan inferior al de los buses de gasolina o diésel que la diferencia de precio inicial se amortiza en un plazo que en la mayoría de los casos está entre 3 y 7 años, dependiendo de los precios locales de energía y combustible. Después de ese punto de amortización, cada año de operación del bus eléctrico genera un ahorro neto respecto a lo que habría costado operar el equivalente de combustión. Para los sistemas de transporte público que operan flotas durante 12 o 15 años, ese ahorro acumulado es enorme. Oslo es otro caso que merece atención por razones diferentes. La capital noruega no solo tiene la mayor penetración de autos eléctricos per cápita del mundo, tiene también una red de transporte público completamente electrificada, una infraestructura de carga entre las más densas del planeta y una experiencia acumulada de convivencia entre distintos modos de movilidad eléctrica que pocas ciudades pueden igualar. Lo que Oslo muestra con datos reales es que la convivencia entre transporte público eléctrico, movilidad compartida y vehículos privados eléctricos en una ciudad densamente habitada no solo es posible, produce mejoras medibles en calidad del aire, niveles de ruido y costos de movilidad para los habitantes. Ámsterdam está en un proceso diferente, pero igualmente revelador. La ciudad holandesa está reduciendo activamente el espacio disponible para el auto privado en su centro urbano, combinando esa restricción con una expansión agresiva de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos, carriles dedicados para bicicletas eléctricas y mejoras en el transporte público. El resultado hasta ahora es una reducción medible en el tráfico vehicular en las zonas más afectadas por las restricciones, sin que eso haya generado el colapso de la movilidad que los opositores a las medidas predijeron. La gente encontró alternativas, y muchas de esas alternativas son eléctricas. Bogotá es el ejemplo latinoamericano más significativo, porque demuestra que la electrificación del transporte público no es exclusiva de los países ricos. La ciudad colombiana tiene hoy una de las flotas de buses eléctricos más grandes de América Latina, operando en condiciones urbanas complejas con resultados que los operadores califican como positivos en términos de costo y confiabilidad. El proceso no fue sin fricciones. La infraestructura de carga requirió inversión y planificación, la capacitación de conductores y técnicos llevó tiempo, y hubo ajustes operativos que no estaban en el plan original. Pero el balance general empujó a la ciudad a seguir expandiendo la flota eléctrica en lugar de revertir la decisión. Lo que todas estas ciudades comparten, más allá de sus diferencias de contexto y escala, es una constatación que tardaron en verbalizar, pero que hoy aparece en los reportes de evaluación de sus propios programas. La transición al transporte eléctrico no es solo un cambio de tecnología, es una oportunidad de repensar la organización del espacio urbano que el motor de combustión no permitía o hacía muy costosa. Las ciudades que aprovecharon esa oportunidad con intención y planificación obtuvieron resultados más amplios que las que simplemente sustituyeron un motor por otro sin tocar nada más. Un vehículo eléctrico moderno no es solo un vehículo con un motor diferente. Es un dispositivo conectado permanentemente a redes de datos, capaz de comunicarse con la infraestructura vial, con otros vehículos, con el sistema eléctrico y con plataformas de gestión de flotas en tiempo real. Esa conectividad no es un accesorio. Es parte de la arquitectura fundamental del sistema de movilidad que está tomando forma ahora. Los sistemas de carga inteligente son el ejemplo más inmediato y más tangible de lo que esa conectividad produce en la práctica. Un cargador inteligente no simplemente entrega electricidad cuando conectas el vehículo. Analiza el estado de carga de la batería, consulta las tarifas eléctricas en tiempo real, revisa el pronóstico de generación renovable en la red, verifica a qué hora necesitas el vehículo cargado según tu calendario programado y decide cuándo y a qué velocidad carga para minimizar el costo
y maximizar el uso de energía de origen renovable. Todo eso ocurre de manera automática, sin que el usuario tome ninguna decisión activa. El resultado es un costo de carga consistentemente más bajo que si simplemente conectas el auto y dejaras que cargara a máxima velocidad en cualquier momento. La tecnología Vehicle to Grid, o V2G, lleva esa lógica más lejos todavía. Un vehículo eléctrico con cargador bidireccional puede no solo recibir energía de la red, sino también devolvérsela cuando la demanda es alta y el precio es conveniente. El auto estacionado durante el día en una empresa con capacidad V2G puede vender una pequeña fracción de su carga almacenada a la red durante las horas pico de la tarde, cuando la electricidad es más cara, y recargar esa fracción durante la noche a tarifa nocturna baja. El propietario recibe una compensación económica por esa operación, y la red eléctrica recibe un servicio de estabilización que de otra manera requeriría infraestructura dedicada mucho más costosa. Es un beneficio mutuo que no existía antes porque los autos de combustión no tienen nada para ofrecer a la red mientras están estacionados. La comunicación entre vehículos e infraestructura está produciendo cambios en la gestión del tráfico que ya son visibles en proyectos piloto en varias ciudades. Los sistemas que permiten a un vehículo recibir información de un semáforo sobre cuándo va a cambiar de fase y ajustar su velocidad para llegar a la intersección sin detenerse cuando el semáforo ya está en verde, parecen un detalle menor hasta que se calcula el impacto acumulado. Cada frenada innecesaria y cada arranque desde cero consumen energía y generan desgaste. Eliminar una fracción significativa de esas frenadas en el flujo cotidiano de miles de vehículos produce ahorros de energía y reducciones de tiempo de viaje que se acumulan de manera importante a escala urbana. El mantenimiento predictivo es otro frente donde la conectividad genera valor real hoy, no en el futuro. Los algoritmos que analizan en tiempo real el estado de la batería, la eficiencia de los motores, el comportamiento de los sistemas de frenado y decenas de otros parámetros pueden identificar patrones que anticipan una falla antes de que ocurra. Para los operadores de flotas de buses o de vehículos de reparto, eso reduce los tiempos de inactividad no planificados de manera sustancial. Un bus que no falla en ruta, porque el sistema detectó 3 semanas antes que algo necesitaba atención, es un bus que mantiene su programa, no genera retrasos para los pasajeros y no requiere una reparación de emergencia que siempre cuesta más que la preventiva. Pero hay algo que ninguna de estas ciudades pioneras, ningún fabricante y ningún informe de consultora menciona con la honestidad que merece. Hay una grieta en el medio de toda esta transformación, y esa grieta no se cierra sola con más tecnología ni con más inversión en infraestructura de carga. Tiene que ver con quién está quedando afuera del sistema mientras todo esto avanza. Y la respuesta, cuando la miras de frente, incomoda bastante. La imagen del transporte eléctrico que domina los medios y las presentaciones de los fabricantes está construida sobre un escenario que no representa a la mayoría de la población mundial. El usuario modelo de esa narrativa tiene garaje propio, puede instalar un cargador doméstico, vive en una ciudad con infraestructura de carga pública razonable y tiene ingresos suficientes para absorber la diferencia de precio inicial de compra. Ese perfil existe, pero es una minoría, incluso dentro de los países más ricos. En la mayoría de las ciudades grandes del mundo, la gente vive en departamentos en edificios donde el estacionamiento colectivo, cuando existe, requiere acuerdos complejos entre propietarios para instalar puntos de carga. Ese proceso, que en teoría es simple desde el punto de vista técnico, en la práctica choca con obstáculos de gobernanza, de marcos legales insuficientes y de inercia institucional que hacen que muchos edificios tarden años en resolver algo que técnicamente podría hacerse en semanas. Mientras ese problema no tenga solución sistemática, una parte enorme de la población urbana no puede acceder al modo de carga más conveniente y más barato, el doméstico. La infraestructura de carga pública avanza, pero de manera desigual. En los corredores principales de las ciudades más grandes, la densidad de puntos de carga rápida es ya razonable en varios países. Fuera de esos corredores, en ciudades intermedias,
en zonas periféricas, en rutas rurales, la historia es otra. Los llamados desiertos de carga son una realidad que afecta directamente la viabilidad práctica del vehículo eléctrico para una parte importante de la población que no vive en los centros urbanos mejor equipados. La experiencia de usar carga pública tampoco está estandarizada ni es siempre fluida. Distintos operadores de redes de carga usan conectores diferentes, aplicaciones diferentes, sistemas de pago diferentes y estructuras de precio diferentes. Un conductor que necesita cargar en ruta puede encontrarse con que el punto de carga disponible no es compatible con su vehículo, o con que la aplicación necesaria no funciona con su método de pago, o con que el cargador está en falla sin señalización visible. Esas fricciones no son insuperables individualmente, pero sumadas forman una experiencia que está muy lejos de la conveniencia de llenar un tanque de gasolina en 3 minutos en cualquiera de las miles de estaciones disponibles. El costo inicial sigue siendo una barrera real en los mercados de ingreso medio y bajo. El argumento correcto matemáticamente, que el costo total de propiedad a lo largo de 10 años es igual o menor en el eléctrico que en el de combustión, requiere que el comprador pueda financiar el precio de compra inicial más alto. Eso supone acceso a crédito y estabilidad económica suficiente para planificar a una década. Esas condiciones no siempre se cumplen, especialmente en los países donde el impacto de la transición sobre los costos de movilidad importa más, porque el presupuesto disponible es más ajustado. Lo que está funcionando mejor en esos contextos no es el auto eléctrico privado, sino la electrificación del transporte público y el crecimiento del segmento de motos y scooters eléctricos de bajo costo. Esos dos vectores están llegando a personas para quienes el auto eléctrico privado sigue siendo inaccesible y están generando un impacto real sobre el costo de movilidad cotidiana y sobre la calidad del aire en las zonas más densas. Es una forma diferente de transición, menos fotogénica que un sedán eléctrico de gama media en una autopista europea, pero con un alcance social más amplio en muchos contextos. Traducir todo esto a decisiones concretas para una persona real que vive en una ciudad latinoamericana, europea o asiática en 2025 requiere separar lo que ya es relevante hoy de lo que todavía es especulación útil, pero no accionable. Lo que ya es relevante hoy, si usas transporte público en una ciudad que está electrificando su flota, ya estás experimentando algunos de los beneficios de la transición, aunque no tengas vehículo propio. Menos ruido en las paradas, mejor calidad del aire en los corredores más congestionados y en muchos casos mayor confiabilidad operativa son efectos que no requieren que compres nada. Son externalidades positivas del proceso que te llegan de manera directa. Si estás considerando comprar un vehículo en los próximos 2 o 3 años, el cálculo del costo total de propiedad vale hacerlo con números reales de tu contexto específico, no con los promedios globales. El precio de la electricidad en tu ciudad, la disponibilidad de carga en tu edificio o en tu barrio, los kilómetros que manejas por año y el tipo de uso que haces del vehículo son las variables que determinan si el eléctrico tiene sentido económico para vos ahora mismo o si conviene esperar. Ese cálculo no tiene una respuesta universal. Depende de tu situación concreta. Si vivís en una ciudad que está implementando zonas de bajas emisiones o restricciones de circulación para vehículos de combustión, eso es información con valor económico directo para cualquier decisión de compra. Un auto de combustión comprado hoy puede perder accesibilidad a ciertas zonas de la ciudad en los próximos años, lo que afecta su valor de reventa y su utilidad práctica. Eso no significa que la decisión correcta sea siempre comprar eléctrico, pero sí significa que ignorar esa variable es hacer el cálculo incompleto. La movilidad compartida eléctrica es una opción que ya está disponible en muchas ciudades y que para ciertos patrones de uso tiene una lógica económica clara. Si usas el auto principalmente para viajes cortos dentro de la ciudad, si lo usas pocas veces por semana, si el estacionamiento te cuesta dinero, la combinación de transporte público, bicicleta o scooter eléctrico compartido y servicios de viaje por app para los desplazamientos que no se pueden hacer de otra manera puede tener un costo mensual total menor que el de mantener un auto propio, eléctrico o de combustión.
Esa opción existe hoy y no requiere esperar ninguna tecnología futura. El punto más importante de todo esto es simple. El transporte eléctrico no es el futuro que viene. Es el presente que ya llegó de manera desigual y que va a seguir expandiéndose a distintas velocidades en distintos contextos. Ignorarlo como si fuera una moda tecnológica pasajera es tan impreciso como describirlo como una revolución ya consumada que lo resolvió todo. La realidad es más interesante y más compleja que cualquiera de esas dos versiones simples. Y las decisiones que se toman desde esa realidad compleja, con información precisa y sin entusiasmo ni escepticismo automático, son las que tienen más probabilidad de ser correctas. El transporte está cambiando. Ya está cambiando. La pregunta es, ¿qué haces vos con eso? Este fue otro contenido aquí, en Movilidad 360, donde analizamos cómo la movilidad eléctrica está cambiando la forma en que nos movemos y entendemos el futuro. Si este video te aportó valor, déjanos tu opinión en los comentarios y díganme de qué ciudad o país estás viendo este video. ¿Crees que la movilidad eléctrica ya es el presente? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevos análisis, comparativas y tendencias sobre movilidad eléctrica. Comparte este video con quien esté pensando en dar el salto. Y recuerda, en Movilidad 360, el futuro no se espera, se conduce. Hasta el próximo video.